¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Yo ¿vos? no también con vos, pero muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Henry, ¿no te pareció que a veces conocés personas que decís, esta persona necesita un exorcista? Sí, Más allá más en de mi los ámbito. casos cinematográficos en donde vemos situaciones extremas, es una expresión que a veces Sí. digo, pero vos estás, Sí, te más voy a traer un exorcista. Más en los ámbitos que uno se mueve, en donde investigamos fenómenos justamente paranormales, ¿no? Bueno. Que a veces encontramos a un personaje que otro. Y esto de hablar de los exorcismos nace a raíz justamente del lamentable fallecimiento reciente del padre Lizaga, quien era quien exorcizaba aquí en Uruguay, representando justamente al Vaticano en ese sentido, ¿no? El Vaticano tiene una serie de exorcistas en diferentes países que cumplen con cierto tipo de protocolos y a partir de ahí tienen el aval, tal vez, de la Iglesia Católica justamente para hacer este ritual, un ritual que sigue siendo bastante polémico, ¿no? Primero porque es casi que ancestral, pero sobre todo también porque hay personas que lo discuten en el sentido que lo siguen intentando relacionar con temas médicos. Hoy por hoy el exorcismo primero pasa por un filtro médico y psiquiátrico para determinar que no se trata justamente de una patología. Y en último caso sí pasa a ser Se recurre a los exorcistas. al ritual. Tenés un informe, elaboraste un Tenemos un informe al informe, respecto. sí, exacto. Bueno, a ver, vamos a verlo como siempre, un material muy completo que nos presenta gente. Dentro de la fe católica existe el concepto del bien, pero también la del mal, representados por el poder de Dios y en su opuesto, el poder de las fuerzas oscuras. Negar tal existencia es contraria a la propia fe cristiana. Uno de los mayores poderes del mal es el de tomar posesión de situaciones, lugares y hasta el cuerpo de personas. Este hecho es conocido como posesión demoníaca. Dentro de la estructura y conocimiento eclesiástico existen protocolos para resolver estos casos, pasando por ciertos procedimientos estrictos para asegurar que el caso es real. El ritual del exorcismo católico es algo que ha despertado un gran interés en la cultura popular, dando lugar a películas como El Rito, El exorcismo de Emily Rose o la famosa trilogía del Exorcista. El exorcismo es, en realidad, un proceso complejo en el que existen muchos pasos que se deben dar de forma necesaria. El procedimiento ha estado desde 1614, codificado de forma oficial dentro de un documento que se conoce como Ritual Romano. En 1999, el cardenal Jorge Medina Esteves presentó de forma pública la nueva versión del Ritual Romano en la Ciudad del Vaticano. Tal actualización fue el resultado de más de 10 años de trabajo y fue aprobado por Juan Pablo II para su uso en todo el mundo. Una vez definido que sí se trata de que se está ante la posibilidad de una posesión demoníaca y se descarta la posibilidad de que sea una patología mental, ahí se siguen otro tipo de procedimientos como cuál va a ser la forma de realizar el exorcismo, que en principio es bastante complicada, ya que hay que aislar a la persona. Muchas veces se requiere tenerla sujetarla atada, y el procedimiento del exorcismo implica que supuestamente la entidad que lo posee a la persona empieza a atacar a la propia persona que está donde está efectuando la posesión, como forma de obligar a los sacerdotes que están haciendo el ritual a que lo dejen de hacer. En Uruguay, tras el fallecimiento del padre Lizaga, se abre una interrogante sobre si habrá un sucesor, quién sería y cuál es la situación sobre los exorcismos en nuestro país. Bueno, esto se mantiene con mucha reserva, ¿no? Sobre todo porque actualmente en la Iglesia Católica existe todo un movimiento por parte de ciertos grupos de obispos que incluso han solicitado en reiteradas oportunidades a los papas que eliminen el ritual del exorcismo de los rituales practicados por parte de la Iglesia Católica, ¿no? Muchos lo ven como una
una creencia ya arcaica, perimida, alejada de la racionalidad moderna, y que de alguna manera es un punto que aleja a la Iglesia Católica de la modernidad que debería presentar hoy en día ante sus creyentes para estar acorde con esta época, ¿no? Entonces, hay muchos que preferirían que la Iglesia Católica ya no hablara más de exorcismos y no los realizara más, obviamente. Eso hace de que hoy, si hay un sucesor del padre Lizaga, o qué puede pasar de aquí en más, eso es algo que se mantiene totalmente en reserva. No creo que eso se divulgue para nada. Evidentemente, antes de confirmar que estamos ante un caso de posesión demoníaca, se deben evaluar ciertas características del caso. Evaluar qué síntomas y anomalías muestra el afectado y además qué situaciones anómalas ocurren. Lo primero que presenta la persona es un rechazo total y absoluto a todo lo que es sagrado para la religión católica. Y después comportamientos absolutamente totalmente inexplicables de la pérdida de la personalidad de la persona. La persona empieza a hacer y a decir cosas totalmente alejadas a lo que la personalidad de la propia persona es en estado normal. Y luego, por ejemplo, aparece insultando y odiando a personas que normalmente amó toda su vida, rechazándolas. Y después empiezan a aparecer fenómenos bastante inexplicables como por ejemplo, lo que se llama el hablar en lenguas, que se le conoce con la xenoglosia o la glosolalia, que es la posibilidad de la persona empieza a hablar en lenguas, incluso en lenguas muertas que desconoce. La persona no las conoce. Bueno, ahí teníamos, ¿no? Un tema interesante. Me quedé con una duda, ¿no? Hoy en Uruguay hay quien haga exorcismos. No, a partir del fallecimiento de padre Lizaga todavía no hay un sucesor, no se sabe qué va a pasar al Y es respecto. un trámite que hay que hacer a nivel del Vaticano. Sí, exactamente. Y además, no precisamente tiene que haber uno, ¿no? A veces no existen las personas idóneas. Recordemos que Claro. es un tema bastante complejo, delicado, que tiene que pasar por una serie de procesos estrictos que la propia Iglesia requiere y que no hay personas tan capaces para Sí, hacerlo, no cualquiera lo puede hacer, no cualquiera. Exactamente. Bueno, muy interesante, como siempre. Y lo que se ve la semana que viene también, un testimonio Sí. muy importante de un piloto estadounidense que mantuvo contacto con una nave espacial. Sí, a raíz de una desclasificación justamente del Pentágono, en donde se desclasificó un hecho que realmente es contundente. Esto es Bueno. el miércoles que viene. Miércoles que viene.